Bienvenidos a este tiempo devocional. En esta ocasión hablaremos acerca de ser discípulos en la nueva normalidad. Para esta ocasión quiero invitarles a buscar en la palabra de Dios Romanos capítulo 12. Pablo escribe a los hermanos de Roma que están en una nueva normalidad. Ellos ahora son creyentes en Jesucristo. Ellos están buscando vivir conforme a la palabra, tratando de ser personas íntegras delante del Señor. Pero se encuentran en un mundo hostil, se encuentran en tiempos de persecución, angustia, hambre, desnudez, peligros y espadas. Los discípulos están viviendo en una época donde ser cristiano no es fácil. En nuestro país estamos viviendo tiempos de cambio. Dentro de esos cambios no se vislumbra algo positivo para la iglesia, sino todo lo contrario. Pero, ¿cómo vamos a vivir como cuerpo de Cristo, como discípulos del Señor, en medio de esta nueva normalidad? Todos nos hemos preguntado, ¿cómo ha de ser la nueva normalidad? ¿Cómo ha de ser el regreso a clases, el regreso a nuestras actividades cotidianas? ¿Vamos a regresar de la misma manera a la iglesia? ¿Podremos tener y realizar las mismas actividades? ¿Cómo ha de ser la nueva normalidad? La Escritura nos enseña que tenemos que vivir de una manera diferente, de una manera conforme a la Escritura. Pablo le dice a los hermanos de Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una nueva normalidad donde todos pensáramos diferente sería lo óptimo, porque no podemos entrar a una nueva normalidad reaccionando y actuando de la misma manera que reaccionábamos anteriormente. Una nueva normalidad donde hagamos los mismos actos de corrupción, los mismos actos de desobediencia y rebeldía, no es algo productivo. En realidad, ¿qué nos ha enseñado el Señor durante esta cuarentena? ¿Nos hemos acercado más al Señor? ¿Hemos aprendido a depender más de Él y confiar más en Él? Porque eso es lo que se espera de nosotros. Este tiempo en realidad ha sido un tiempo donde el Señor nos ha confrontado con nuestra dependencia en Él. Dios es soberano. Él tiene el control absoluto de todas estas cosas. Y en este tiempo es donde nosotros hemos demostrado si confiamos o no confiamos en Dios. Necesitamos entrar a una vida diferente, pero esa vida diferente no pasará si no estamos en Cristo. El cristiano verdadero ya vive en una nueva normalidad. Desde el momento en que Cristo nos rescató por su sangre, fuimos llamados a una vida diferente. Él, por medio de su obra en la cruz, nos perdonó, nos lavó en su sangre, nos compró y nos adoptó para ser hechos sus hijos. Ahora, todas las cosas ya son hechas nuevas. Ya no vivimos igual que antes. Por la gracia del Señor, nosotros hoy somos nuevas criaturas. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Roma, si antes ustedes vivían de una manera desordenada, ya no pueden vivir así. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque Dios ya nos rescató. No podemos regresar de la misma manera. Muchos han comentado en estos días, oh, cómo me gustaría regresar al templo, o cuánto extraño los campamentos, cuánto extraño las actividades del esfuerzo cristiano. Y sinceramente les creemos. Pero también es una realidad que cuando teníamos toda la libertad para salir y reunirnos en el templo, en actividades en los hogares, muchos de nosotros no estábamos tan comprometidos como lo publicamos. Este tiempo de cuarentena también ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de volver al Señor. Pablo le dice a los hermanos de Roma, no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo. No imiten sus costumbres ni sus actividades. Él no se estaba refiriendo específicamente al tiempo, sino se estaba refiriendo a las actitudes y aspectos culturales que se estaban viviendo en su tiempo. Los cristianos tenían un reto cultural muy grande. Tenían que confrontarse ante la cultura de su tiempo. La cultura romana la conocemos como una cultura plagada de idolatría, donde la promiscuidad sexual era un pan de todos los días,
donde el pueblo de Dios fue perseguido por aspectos políticos. La cultura era un problema muy grande con lo cual el pueblo se tenía que enfrentar. Y Pablo le dice, no te conformes con este siglo, no tomes la forma. Hoy estamos tentados a reaccionar de la misma manera, a moldarnos a este siglo para caer bien, para superarnos o para progresar en este medio. Pero el Señor nos dice lo contrario. No debemos adoptarnos a la nueva normalidad. Hoy se entiende como moralidad lo que es aceptado por la mayoría de la gente. Pero no porque sea legal o porque sea moral en la aceptación de la gente, quiere decir que sea correcto. No fuimos llamados a ser personas morales, sino fuimos llamados a ser personas santas, a ser personas diferentes a este tiempo. Recordemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos hijos del Señor. Por lo tanto, no somos participantes de la cultura de este tiempo. Pero sí nos fue dada la tarea de hacer cultura, guiar a la palabra, a la ciencia, de guiar a la palabra, a la cultura. Fuimos llamados por el Señor a transformar la cultura, a cambiar este tiempo. La ideología y la mentalidad de este tiempo deben de ser llevados a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra tarea. La Escritura nos dice que tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios está en la palabra. Como creyentes en Jesucristo, debemos aprender más de la palabra. Los profetas dicen que el pueblo pereció por falta de conocimiento, que el Señor no quiere ofrendas o holocaustos, sino que Él quiere de nosotros que seamos justos, que amemos la misericordia, que nos humillemos a nuestro Dios, pero que también crezcamos en el conocimiento de Él. El pueblo ha perecido, la cultura ha cambiado, el pueblo se ha contaminado y se ha corrompido porque se ha desviado de la palabra. Necesitamos regresar a Cristo y necesitamos regresar a la palabra. Todos habíamos dicho que la iglesia necesitaba una reforma y Dios por su gracia hoy ha querido que haya una reforma en la iglesia. Está cambiando el método, está cambiando la forma de hacer las cosas y para gloria de Dios, Él ha provisto que la iglesia salga de sus cuatro paredes y todos podamos trabajar en su reino. Entonces, es tiempo de no conformarnos, de no tomar la forma de este tiempo, sino transformar la vida de nuestra comunidad por medio de la palabra. Esto no va a pasar si nosotros primero no nos arrepentimos de nuestros pecados y caminamos hacia Dios. Es la palabra que transforma a las naciones, que transforma nuestro corazón, que transforma nuestra sociedad, que transforma cada grupo juvenil. Es la palabra de Dios quien hará esa transformación. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy estamos enfrentando retos como sociedades de esfuerzo cristiano que en otro tiempo no teníamos. ¿Cómo hemos de reunirnos? ¿Cómo hemos de trabajar? La iglesia y su liderazgo también están viviendo tiempos de muchas preguntas, pero por la gracia de Dios, ese tiempo, esa nueva normalidad, tiene que ser totalmente diferente. El Señor ha traído una reforma a su iglesia. Somos parte de esa reforma, pero tenemos que ser reformados por medio de la palabra. Recordemos, iglesia reformada, siempre reformándose, pero conforme a la palabra. Personas redimidas guiarán a la iglesia de Cristo a un buen caminar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que habría muchas tentaciones, aflicciones y peligros, pero que ellos tenían que permanecer firme en la vocación, en el llamado que Él les había hecho. Jesús dijo a sus discípulos que ellos, si perseveraban, recibirían la bendición de Él. Ahora nosotros tenemos esa gran esperanza y esa gran tarea, porque estamos entrando a la nueva normalidad. Recordemos cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que glorifiquemos a Dios en todo tiempo, que le demos la gloria por medio de nuestras acciones, acciones de justicia, de santidad y de misericordia. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que busquemos la santidad. Gloria a Dios por este tiempo de cambio, por esta oportunidad de iniciar nuevos proyectos,
por esta oportunidad que Dios nos ha dado de vivir una reforma en la iglesia. Para la gloria de Dios, como jóvenes cristianos, estamos siendo parte de este tiempo. Demos la gloria a Dios. No nos quedemos al margen ni nos conformemos a este siglo, sino que entreguemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios te puso en este tiempo para que seas de bendición a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual Dios te ha hecho partícipe. A tu sociedad de esfuerzo cristiano, tienes mucho que aportar, tienes mucho que bendecir. Para la gloria de Dios, estamos en este tiempo de una nueva normalidad. ¿Qué tiene que ser lo normal en nuestra vida? La oración, la lectura, la devoción, una intimidad con el Señor. Que esa sea la nueva normalidad. Un compromiso diario de estar ferviente en la obra del Señor. Que esa sea la nueva normalidad. El deseo ferviente de compartir su palabra y vivir en santidad cada día, dando ejemplo de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Que esa sea la nueva normalidad. Una pasión y un compromiso por servir al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Si esa es la nueva normalidad, bienvenida. Que demos la gloria a Dios en todo. Va a haber retos, va a haber luchas en esta nueva etapa. Pero recordemos que la iglesia de Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Jesús prometió esto. Jesús nos ha dado la victoria. Somos sus discípulos. Vivamos por Cristo y por su iglesia.